encontrar la sabiduría empodera al hombre y a la mujer. ¿Cuántos de nosotros siempre anhela ser empoderado? La palabra empoderar significa que alguien te da fuerza, que alguien te da un poder. Y hoy queremos compartir brevemente qué nos dice la palabra de Dios. Encontrar la sabiduría empodera al hombre y a la mujer. Poder para pensar, poder para actuar, poder para obedecer a Dios. La sabiduría también no solamente da poder, sino sana la mente y el cuerpo. Qué tremendo. ¿Dónde encontramos esas palabras? Encontramos en este material que el pastor hizo. Creo que la mayoría ya han recibido o van a estar recibiendo. Me tocó mucho una palabra y quiero hoy compartir brevemente contigo, la sabiduría. ¿Por qué me tocó mucho? Esto me hizo reflexionar en mi vida. Ya tengo mi trayecto en la vida y me ha hecho reflexionar y he notado que en muchas y muchas ocasiones he tomado malas decisiones que han marcado mi vida y también a mi familia. Que hubo un momento donde yo necesitaba sabiduría para tomar decisiones. Cada uno de nosotros cada día está tomando una decisión. Y es muy tremendo como Proverbio habla de la sabiduría. Sabiduría no es un simple conocimiento literal. Sabiduría es la acción de saber tomar decisiones y sobre esa base ir aprendiendo o madurando en nuestras vidas. En otra palabra, la palabra sabiduría, o mejor dicho, el conocimiento de la sabiduría no se encuentra en un libro y al leer nomás ya voy a ser sabio. No. Me hizo pensar en varias cosas. Como persona, como creyente, Jesús nos enseñó, por ejemplo, en la oración, hay una parte donde dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y en otra parte dice que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Y hay otra parte que dice que nosotros somos luz en este mundo. Y hay otro versículo que dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Todos estos versículos yo los vine juntando a leer Proverbios. Y quiero decirte que la vida se edifica. No ocurren las cosas así nomás. No se logran las cosas así nomás. Uno tiene que edificar, uno tiene que construir su vida. Y es tan importante ahí buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría. La verdadera sabiduría solo está en Dios. Amén. La verdadera sabiduría solo está en Dios. Vamos a ver qué proverbio dice, no confíes en tu propia sabiduría. Porque la verdadera sabiduría solo está en Dios. Quiero leer contigo Proverbios capítulo 1. El verso 7 dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Proverbios 1, 7. Todo el que quiera ser sabio debe
Empezar por obedecer a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren ser sabios? Amén. Yo estoy muy entusiasmado porque tengo tiempo todavía para seguir enseñando a mis hijos que ya están casados, pero tengo nietos y nietas también. ¿Sí? Entonces para mí es tanta la bendición de poder entender esto. El que quiere ser sabio debe empezar a obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Pero la gente usa la palabra muy fuerte, pero dice así, ignorante, o sea, las personas que no quieren entender, no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Sigue diciendo el texto que leímos. Fuerte, ¿sí? Y hay otra versión que dice que el que no quiere ser sabio es un tonto, dice. ¿Sí? Y mirando yo mi vida mucho tiempo, yo fui un tonto. Mucho tiempo. Y tomé malas decisiones. Hay que ser sincero, hay que hablar con la verdad. Por eso es tan bueno, tan grande esta bendición que uno hoy puede entender. Y quiero animarte. Que seas un buscador de la sabiduría. No importa si somos un bocho humanamente. No alcanza, dice Proverbio, a la sabiduría de Dios. No alcanza. La sabiduría empodera al hombre y a la mujer. Y quiero leer el capítulo 2, el verso 1 en adelante. Quiero desarrollar brevemente contigo estos versículos donde habla de los beneficios de la sabiduría para el hombre y la mujer. Amén. El versículo 2 empieza de esta manera. Dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Versículo 2 del capítulo 2. Dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Quiero compartir contigo que en estos tiempos estoy aprendiendo algo que nunca lo aprendí. Siempre me costó. Hoy estoy aprendiendo a reflexionar. Estoy aprendiendo a tener un tiempo donde yo me siento solo y empiezo a reflexionar. Siempre me costó hacer eso. Porque siempre tenemos tantas cosas en la mente. Y a veces nos sentamos hasta inclusive para conversar con nuestras esposas, tomando tereré, mate, pero nuestra mente volando de aquí para allá. Este versículo me dice, afina tus oídos. La afinación es un don que tienen los músicos. ¿Sí? Y me acuerdo de un profesor que yo tenía en el instituto, donde él formó un coro de todos los estudiantes. Éramos como 48 estudiantes. Estaba en un lugar muy grande y él podía oír quién desafinaba. Y señalaba exactamente a la persona que señalaba, que desafinaba, perdón. Tenía un don, ¿sí?, para discernir. Y acá la palabra nos dice, afina tus oídos a la sabiduría. Eso nosotros podemos entender y interpretar que tiene que haber mucho
deseo en nosotros en aprender más. Porque requiere concentración, dice. ¿Me están siguiendo? Requiere concentración. ¿Cuánto quiere ser sabio? Herramienta número 1. ¿Sí? Tiene que haber mucho deseo en vos. Y humildad, porque vamos a ir descubriendo que necesitamos ser corregidos para ser sabios. Que la palabra de Dios tiene que empezar a corregir nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de actuar. Amén. Entonces afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Podemos nosotros aprender e interpretar la palabra de Dios. Tenemos ese poder en el Espíritu Santo. Pero cuando la palabra llega a un pleno entendimiento en nuestro corazón, cuando lo practicamos. Cuando tú empiezas a practicar y a vivir la palabra de Dios, ahí recién podemos llegar al verdadero entendimiento. ¿Sí? Conocer la Biblia todo lo puede, hasta el diablo conoce la palabra, dice. Pero el empoderado es aquel que practica la palabra de Dios. Porque en el momento que tú y yo practicamos la palabra de Dios, recibimos los beneficios que tiene el reino de los cielos a nuestras vidas. Amén. Entonces, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Número 3, clama por inteligencia y pide entendimiento. Para entender este versículo tenemos que leer el siguiente. Dice, voy a volver a leer el verso 3. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Verso 4. Búscalo como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Reina Valera dice, sí, como a la plata la buscares, dice. Y podemos hacer rápidamente ¿cómo voy a decir? Podemos analizar cuánto tiempo estamos gastando en el día para conseguir plata. Y en la noche también. Algunos no duermen pensando. ¿Sí? Y Proverbio dice, si así como te concentras para buscar y conseguir plata, te concentrares a buscar la sabiduría, lo vas a encontrar. Acá no dice que no busquen más la plata y busquen la sabiduría. No dice eso. Sino que así como buscaré la plata, buscaré también la sabiduría, lo encontrarás. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? La sabiduría es un tesoro escondido en Dios. Es un tesoro escondido en Dios. ¿Cuántos quieren buscar la sabiduría? ¿En dónde tenemos que buscarlo? En Dios. ¿Me están siguiendo? En Dios. Eso dice Proverbio. Dice el 5, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrá conocimiento de Dios. Hay algunas cosas que ya estoy aprendiendo al buscar la sabiduría y al obedecer. Yo tengo un mentor, yo tengo un pastor a quien yo escucho su consejo. Y estoy aprendiendo que en la obediencia Dios me bendice.
Acá dice que vas a aprender a temer al Señor. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo? Yo no tengo miedo de Dios, sino que a medida que voy aprendiendo, le estoy amando más y más. A la medida que voy aprendiendo la sabiduría, a la medida que estoy experimentando los beneficios de la sabiduría, en mí crece un sentimiento y una decisión de amarle más y más a Dios. ¿Me están siguiendo? Dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo. Que la vida se edifica. Que la vida uno lo construye, ladrillo por ladrillo. Hay cosas sobrenaturales que ocurren, como una sanidad, como recibir un don sobrenatural. Y hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo que ocurren milagrosamente, sí. Pero nuestra vida la debemos de edificar. Y el camino es buscando la sabiduría que está en Dios. Verso 6 dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Va lo espiritual con lo realidad. La última música dice, así como Obed-Edom, contamos en el Antiguo Testamento esa historia que Obed-Edom llevó en su casa al altar de Dios. Y lo tuvo 3 meses nomás. En estos 3 meses dice que fue bendecido como nunca antes, que toda la provincia fue impactada por la presencia de Dios. Y estuvimos cantando, así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. A mi habitación. El Señor concede sabiduría, de su boca viene el saber y el entendimiento. Qué tremendo este texto, que si yo busco al Señor y en mi habitación viene su presencia, voy a aprender a ser sabio, a tener entendimiento de lo que es la vida. Si nosotros analizamos en este tiempo, vivimos una vida donde se ataca nuestro entendimiento y cada vez somos menos sabios. ¿Y cuál sería una evidencia? Una evidencia sería que la mayoría estamos endeudados hasta el cuello, porque es una corriente muy fuerte. Y el endeudamiento produce en nosotros una ceguera, donde no desarrollamos 100% el sentido común. Muchos están sufriendo mucho por causa de la deuda, ¿no es cierto? Porque es una corriente muy fuerte. Y es algo que no nos permite pensar. Porque no pensamos, caemos en eso. Miren lo que dice el verso siguiente. Dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Esta palabra a mí me marcó, me impactó. Sentido común es tener la habilidad de entender rápidamente las cosas, de entender lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no es cierto? Ese es el sentido común, tendría que ser algo natural. En este versículo me dice que si yo soy honrado, o sea que si yo desarrollo una vida que a Dios le agrada, en su palabra, en su presencia, dice que mi mente se va a abrir.
y voy a ir entendiendo las cosas. Voy a ir entendiendo. De ahí me vino en el espíritu las otras palabras que dije al principio. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque eso me beneficia en todas las áreas de mi vida. Yo edifico mi vida practicando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Y eso trae muchísimos beneficios a mi vida. Y es lo que dice esta palabra. Honrado significa sincero, justo. ¿Y delante de quién tenemos que ser sinceros? Delante de Dios. Delante de Dios. Yo tengo que ser sincero delante de Dios, no solamente en la iglesia donde la gente me vea, sino también donde nadie me ve. Tengo que ser íntegro delante de Dios. Y dice la palabra, la promesa, que mi sentido común se va a abrir, se va a iluminar. Y voy a ir entendiendo lo que está ocurriendo en la vida. Lo que está ocurriendo en la vida. Esto es también una guerra espiritual. Ayer estuvimos hablando con una persona, nos estaba comentando de que hay un fenómeno en los adolescentes, están sufriendo varios problemas psicológicos por el encierro. Y que empieza a crecer la demanda de los adolescentes en el tratamiento psicológico. Estamos viendo eso. Imagínense los niños que no están pudiendo desarrollar la educación normalmente. Todo el ataque es en la mente. Imagínense la generación. Si nosotros los padres no le damos importancia ahora y no trabajamos por nuestros niños para que desarrollen su entendimiento, imagínense la generación que se va a levantar. ¿Sí? Y hay un dicho que el primer grado es la base de toda la vida. ¿Sí? Entonces este es el tiempo donde tenemos que apretar, de trabajar, de cuidar a nuestros niños. Pero ¿cómo? Con la sabiduría que viene de Dios. Con la sabiduría que viene de Dios. Mis hermanos, es muy importante entender esto. Es muy importante conectarnos a Dios y discernir el tiempo que estamos viviendo. Es muy importante demostrar el amor a Dios y a nuestro prójimo, que es primero nuestra familia, nuestros hijos. Imagínense, mis hermanos. Es muy importante. Sigamos leyendo un poco más. Dice, Él es un escudo para los que caminan con integridad. Integridad significa completo, un círculo completo, un anillo cerrado. Nadie puede entrar ahí. O sea que si yo camino en la sabiduría de Dios, en otra palabra voy a ser invencible, impenetrable. Impenetrable. La integridad es un poder que nos da la sabiduría que viene de Dios. Verso 8 dice, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que les son fieles. A mí me gusta que Dios me cuide. A mí me gusta que Dios cuide mi familia. ¿A cuánto no le gusta eso? Es una promesa. Él cuida, dice. Él cuida a los que son fieles. Qué tremendo. Verso 9. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Qué poderoso. ¿Me están siguiendo?
No voy a hablar mucho hoy, quiero dejarle con hambre para que después puedan buscar en este material, que tremendo es, ¿sí? Todo el libro de Proverbios, que habla de todo habla, ¿sí? Así que hoy quiero animarte a que busques la sabiduría de Dios. ¿Qué debes hacer? Buscar en Dios la sabiduría. ¿Qué beneficio vas a tener? Te va a empoderar. Te va a dar la fuerza, el poder para hacer lo correcto, para entender lo correcto y para llevar una vida de victoria. Amén. El verso 9 dice, entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Verso 10, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Si yo voy a ir hablando del testimonio de mi vida, las horas no van a alcanzar. Pero no son tiempos fáciles para mí. No son tiempos muy fáciles, son tiempos de mucha batalla, de aflicción, pero de mucha alegría en el corazón. Porque eso es lo que dice la palabra. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice el Señor. Y Proverbio ya me dice ya que si yo estoy en la presencia de Dios y obedezco a Dios, el conocimiento entrará en mi corazón y me dará alegrías. Qué tremendo, mis hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Y qué tesoro tenemos delante de nosotros. Hoy te animo que te decidas por la sabiduría que viene de Dios. Por la sabiduría que viene de Dios. El verso 11 dice, las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Es famoso escuchar a alguno que dice después de pasar un momento difícil, cierto es lo que mi papá me decía y yo no quise escuchar. ¿Cuántos conocen esa frase? Tenía razón había sido mi papá o tenía razón había sido el pastor. ¿Sí? Acá la palabra nos dice, las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Obedezcamos las correcciones que Dios nos da cada día. Y eso nos mantendrá a salvo. Y eso nos ayudará a tomar decisiones sabias. Y el último, la sabiduría te salvará de la gente mala, de lo que hablan con palabras retorcidas. Y podemos seguir, pero yo te animo que empieces a estudiar el material que nuestro pastor nos preparó y podamos ponerlo en práctica. Yo comparto con usted en esta mañana ya algo de lo que Dios está haciendo en mi vida y estoy muy feliz y estoy muy animado y quiero animarte en esta mañana. Amén. Que busques la sabiduría que viene de Dios, porque ella te va a empoderar. En otra palabra, te va a beneficiar y va a hacer que tu vida sea de bendición. Amén. Oremos por la palabra en este momento, dando gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu palabra. Hermoso es tu palabra, Señor. Podemos seguir hablando, Señor, de lo que es Proverbio, lo que nos dice Proverbio. Es tremendo, Señor. Lo único que yo te pido, Señor, en este momento,
que tú nos des ese deseo. Pone el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, para buscar de ti la sabiduría. Porque yo quiero ser empoderado, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser sabio, Señor. Quiero tomar decisiones sabias, Señor, que puedan bendecir mi vida, mi familia y mis generaciones, Señor. Eso mismo pido para mi hermano, para mi hermana. En esta mañana, Señor, disponemos nuestros corazones y te rogamos, Señor, que nos bendiga poderosamente. Padre, gracias por la vida de cada uno, Señor. Que tú estés ministrando, aún saliendo de este lugar, Señor. Porque todos somos tus hijos, Señor. Que hoy sea un día de milagro, un día de poder, Señor, sobre cada uno, mi Padre. Aprovecho este momento y oro con mis hermanos por la vida de nuestro pastor, Señor. Bendecimos su vida y te rogamos específicamente que tú le des un tiempo de renovación a él, a su esposa, a Jonathan, Señor, y a sus hijas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por la vida de este siervo. Como iglesia le bendecimos, Señor, y que tú sigas usando su vida poderosamente. Padre, que en esta nueva semana mi hermano, mi hermana sea sorprendido gratamente por ti, Señor. Dale una palabra, dale una bendición sobrenatural a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.